Muy buenas noches, queridos amigos, compañeros, camaradas del Remolino Popular y de todas las organizaciones de izquierda que nos están siguiendo. También la gente que está preocupada de cambiar este Chile, de refundarlo, de hacer un Chile nuevo, patriótico y de perspectiva socialista. Como todo miércoles, que ya se ha hecho una costumbre y esperamos que dure por mucho tiempo, estamos conversando con el presidente de Unión Patriótica, ex candidato presidencial, el camarada compañero Eduardo Artés. Y hoy nos cita un tema en especial. Se trata de las Fuerzas Armadas y de Orden en la refundación de Chile. Por lo tanto, pedimos también que, como ya lo sabemos, este es un espacio de conversación donde el camarada Artés puede contestar, puede aclarar alguna duda que alguien tenga, idealmente que se guíe de acuerdo al tema. Obviamente, si hay cosas contingentes, también las podemos tratar. Pero para comenzar, presentemos a nuestro invitado, don Eduardo. Espera un poquitito. Ahí sí, don. No, don dijimos que ya nada más de don. Camarada Eduardo Artés. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien, compañero. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que están en este instante en sintonía, ¿ya? Tenemos una semana con algunas noticias. Yo quisiera referirme a algunos hechos de contingencia inmediata, concreta, antes de entrar en el tema mismo, ¿no? Que de por sí es importante. Lo primero, hemos estado esta semana cruzado, terminamos la semana pasada, con este llamado Acuerdo Nacional, ¿ya? Que de acuerdo no, tiene, sí, claro, pero es un acuerdo entre neoliberales. No es un acuerdo nacional, porque allí, para empezar, no estamos los partidos sin representación, que sea, los partidos que no tenemos representación parlamentaria, no estamos ahí, ni siquiera fuimos invitados. ¿Ah? Son los mismos de siempre. Y además de ser lo mismo de siempre, es una parte de los mismos de siempre. Afortunadamente, una parte se quedó afuera. Ya veremos cómo van a responder frente a eso. Y lo más interesante de todo, ¿ya?, es que, como ya es costumbre, las organizaciones sociales, populares, no ha sido ninguna convocada. O sea, no puede hablar de acuerdo nacional, una cosa grande que nos convoque a todos, dejando afuera las organizaciones sociales. Aquí los sindicatos, las centrales sindicales, ya las centrales que movilizan grandes cantidades de gente, como Noma FP, como el tema, las centrales, como se llama, estudiantiles, no, las federaciones estudiantiles, no están presentes. Es decir, se hace con los mismos de siempre para favorecer a los mismos de siempre. Y en la práctica tal es así, que más allá de los anuncios, que son esos anuncios con mucha publicidad, ya la sustancia, lo que toma el pueblo es en nada o muy poco. Es muy poco, es verdad, es algo en comparación a lo que había, pero es prácticamente la nada. Por ejemplo, se engaña al pueblo, todos los medios de comunicación, toda la gran prensa, miente en forma descarada y crea ilusiones, engañan, ¿no es cierto?, cuando dicen que todas aquellas familias que están en determinada situación, ¿no?, van a quedar con 400.000 pesos. Mentira, porque sí, puede quedar en 400.000 pesos, pero el Estado le pone una parte, la parte que le falta para llegar a los 400. Es decir, si de repente tú tienes dos personas en una casa y las dos hoy día están obteniendo, qué sé yo, unos 300.000 pesos, solamente va a obtener esas dos personas, digamos, una minoría, que sería 100.000 pesos para completar, ¿ya?, en el caso de 4 personas, ¿no? Y en el caso de 2 personas, solamente 200.000 pesos. Son 100.000 pesos por persona, y es colocar la parte que falta de los 100.000. ¿Ya? Si alguien reúne 80, le van a poner 20, ¿no? No los 100.000. Eso es una cuestión terrible. ¿Ya? Los acuerdos para apoyar a la empresa se disfraza de apoyar a la pequeña y mediana empresa, la verdad, las cosas que está destinado a las grandes empresas. Y no se les toca, el Estado solamente va a auxiliar a estas grandes empresas, como siempre, y las va a auxiliar pensando, ¿no es cierto?, que estas pobres empresas hoy día se encuentran prácticamente en la ruina, lo cual es falso.
porque han llevado décadas de ganancias impresionantes. Además, la misma lógica de los neoliberales es que ellos asumían los riesgos a todo evento. Bueno, pues, ahí aquí tenemos un riesgo. ¿Y por qué no lo asumen? Ellos lo que tendrían que estar de sus ganancias, colocando el dinero necesario para seguir a flote. Pero no recurrir al Estado, al cual ellos decían que cada vez el Estado debiera intervenir menos, ojalá ni estar, qué sé yo. Por otro lado, tenemos el caso ya, ¿cómo se llama?, espectacular, ¿no es cierto?, que las grandes empresas o los grandes ricos del país no se les toca, no ponen nada, y al contrario, están pensando en ver la manera de conseguir algunos fondos en el extranjero, como hemos denunciado otras veces. O sea, este acuerdo nacional es un acuerdo entre neoliberales para profundizar el sistema neoliberal y no para realmente resolver los problemas que le pasan a las masas. Por otro lado, hoy día el hecho de que Mañalich haya dejado la cartera de salud y subiera a París para esto, no es más que la comprobación práctica y concreta del absoluto desastre que nos ha llevado a esta política negacionista del gobierno, de negar la pandemia. Porque la verdad las cosas han estado meses negando la pandemia, llamando que a lo mejor es un simple resfriado, de que tenemos la mejor salud del mundo, que no hay que preocuparse, de que vamos nuevamente a abrir los malls, los grandes centros comerciales, que la vuelta a clase, que vamos a tomarnos un café, que está todo bien, ¿no? O sea, toda esa política negacionista de parte del gobierno, ¿ya?, es lo que ha traído esta tragedia a los trabajadores y al pueblo chileno. La política negacionista del gobierno de Piñera se inscribe en la misma política negacionista de Bolsonaro y de Donald Trump. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio y hoy día lo vemos en la práctica con un problema muy concreto, que esto nos afecta a todos. Por lo tanto, insistimos nosotros en que el gobierno, Mañalich y el gobierno y el actual ministro y todos los que están gobernando hoy día deben de ser juzgados políticamente y judicialmente en su momento, ¿ya? Porque esto es una barbaridad. Aquí hay vidas humanas, aquí no hay ninguna claridad la cantidad de vidas humanas que hemos perdido en el país, las familias populares llenas de dolor, y estos señores jugando con cifras, que sacamos un 20% de acá, que ponemos allá, no sé, este es un desastre absoluto. Chile es uno de los países peor, que ha enfrentado de la peor manera la pandemia, ¿ya? No nos vamos a comparar con los países exitosos, ¿ya?, que son países socialistas, ¿ya?, o con orientación socialista. No nos vamos a comparar con ellos, sino que inclusive con el vecindario, con Argentina, etcétera, vamos a ver que estamos peor que ellos. O sea, acá este gobierno es responsable, ¿cierto?, de la muerte de miles de personas. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de levantar las banderas de la refundación de la patria. Por otro lado, desde un punto de vista del gobierno, ha seguido absolutamente a todo ritmo esta política de fortalecer el organismo represivo, y con leyes, con fórmulas, ¿ya?, y que ya las vamos a discutir, seguramente van a aparecer en el propio debate, pero una de ellas, digamos, de las medidas que ha tomado el gobierno en relación, digamos, a la cuarentena, es impedir la presencia de los medios independientes, de los periodistas independientes, de la prensa alternativa, ¿no?, porque exige que estas sean, las grandes empresas están en condiciones de dar el salvoconducto, ¿no?, a los, ¿cómo se llama?, a los periodistas, es decir, la gran prensa que es dueña, que no es independiente porque sus dueños son los grandes capitalistas, ¿ya? O sea, la alternativo, que es lo único que está entregando cosas verídicas hoy día y dando a conocer la verdad de lo que está sucediendo, por esa vía se hace mordaza en Chile. Hoy día hay un atentado contra la libre expresión que es digamos, de una gran envergadura, porque nos deja a los trabajadores y al pueblo y a los que estamos por la refundación de Chile, Patria Nueva y socialismo, sin
una voz, ¿ya? Porque todos los compañeros no pueden estar en la calle cumpliendo sus labores informativas, ocupando todo el tiempo que sea necesario, ya que no pertenecen a los grandes grupos empresariales de la comunicación, ¿ya? Entonces es señalar que estamos frente a una medida típicamente dictatorial, que debe ser denunciada al mismo tiempo que hacemos todo nuestro carácter solidario con los medios alternativos. Eso para empezar, mi estimado compañero del Remolino, estimado Antonio, y vamos entonces directamente a lo que nos convoca hoy día. Sí, profe, recordarle a todos nuestros oyentes, visualizadores, llámenlo como quieran, seguidores, combatientes, que esta es una conversación, así que estamos esperando también sus preguntas. Te han llegado saludos. Mira, Tomás te manda saludos desde Valdivia. Ya. Eduardo Gómez desde Coquimbo también. Bueno, a Tomás, a Eduardo, a todos los compañeros que están escribiendo y compañeras, saludos fraternales y a cuidarse mucho y a cargar las pilas para poder enfrentar esta pandemia de carácter sanitario, pero fundamentalmente esta crisis económica que viene desde antes, que la quieren, ¿cómo se llama?, disfrazar y echarle la culpa nada más que a la pandemia, ¿ya? Ya, mira, y para comenzar con el tema, para introducirnos en el tema, que eran las Fuerzas Armadas y de Orden en la refundación de Chile, nosotros vimos que en el programa político de Unión Patriótica se hablaba de un escalafón único en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ¿podría aclararnos la propuesta que se hace sobre el escalafón único en las Fuerzas Armadas para dejar de ser estructuras clasistas? Mira, lo primero que debemos entender nosotros, que las Fuerzas Armadas, como toda institución en un Estado y en un país determinado, no es neutral. Menos aún la Fuerza Armada. La Fuerza Armada en cualquier país del mundo es el pilar fundamental del sistema social y económico imperante. En el caso de Chile, un sistema neoliberal, un sistema pseudo-democrático, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas claramente están al servicio de los neoliberales y de este sistema. Las Fuerzas Armadas neutrales, Fuerzas Armadas al margen de las diferencias sociales, no existen. Claro que esto también se refleja al interior de ellas mismas. Y una de estas cosas es la contradicción de clase que se da también al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el caso de Chile, tenemos un sistema que hay una diferenciación entre lo que son los oficiales y la suboficialidad. Escalafones distintos. Escalafones que hablan de forma de vida, de sueldos, de relaciones, de todo distinto, ¿ya? Y esto tiene por objetivo que el mando en general de las Fuerzas Armadas siempre pertenezcan a un sector político, social y económico determinado. Que las personas que ocupen el mando tengan por origen un sector económico y político determinado. De tal manera que aquellos que entran a la escuela de suboficiales en general, que son provenientes de sectores populares, ¿ya?, nunca lleguen realmente a estar digamos, en la dirección de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. Es por eso que nosotros hemos planteado en el programa la necesidad de tener un escalafón único, ¿ya? Un escalafón único que signifique que todo, como se llama militar, en unas nuevas Fuerzas Armadas, se sientan con la posibilidad, de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus capacidades, ¿no?, de llegar a ser general y llegar, por lo tanto, a los más altos lugares dentro de los mandos, ¿no?, independientemente del lugar de origen. Cosa que hoy día no sucede. Entonces, si eliminamos nosotros esta situación de los calafones, ya vamos a hacer un acto democrático al interior y vamos a posibilitar, ¿no es cierto?, que exista
la llegada de personas, hombres y mujeres, que conozcan la vida tal como es desde un punto de vista popular, ¿ya? Cuyos orígenes sean también populares, ¿ya? Donde hay grandes capacidades y donde hay también, a nuestro entender, las mejores virtudes, ¿no? Por lo tanto, unas nuevas Fuerzas Armadas tendrían que tener este tema de un escalafón único. Pero esta también es una bandera para reivindicar la vida. Nosotros sabemos claramente que este es un sentimiento de mucha gente de tropa en las Fuerzas Armadas y Carabineros de tener un escalafón único, porque es odioso la diferenciación de escalafón y es odioso la forma como viven los oficiales y como viven los suboficiales, que es una forma absolutamente contradictoria y que habla de unas Fuerzas Armadas donde se reproduce la diferenciación social que está en el resto de la sociedad. Nos siguen llegando preguntas, nos siguen llegando saludos, así que un saludo a todos. Profe, ¿es factible la refundación de estas instituciones sin acabar antes con la influencia histórica que ha tenido la oligarquía y los empresarios para financiar y tener el ejército de su lado? ¿Cómo podría hacerse eso? Mira, es claro que esto no se puede hacer al margen del cambio de la sociedad. Es decir, si nosotros queremos tener una patria nueva, popular, de perspectiva socialista, tenemos que también tener unas Fuerzas Armadas que se comprometan con ese proyecto. Unas Fuerzas Armadas que no sean cuartelarias, que no estén al acecho del pueblo, sino que se construyan desde el pueblo, unas Fuerzas Armadas altamente preparadas, pero al servicio de la independencia, de la soberanía, del progreso, ¿no? Unas Fuerzas Armadas que estén jugando un rol en la construcción del país, ¿ya? Participando en la producción. Hoy día, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no solamente deberían de estar para que se cumplan las cuarentenas y toque de quedas, debería estar en la primera línea de la campaña sanitaria, ¿ya? Con hospitales como corresponde. Todo el personal médico, enfermeros, etcétera, etcétera, de las Fuerzas Armadas deberían de estar hoy día participando activamente y en la primera línea, ¿no? De lo que es esta lucha contra la pandemia de COVID-19. Entonces, claro, si nosotros pensamos en unas Fuerzas Armadas nuevas, es para un Chile nuevo. Y cuando hablamos de Fuerzas Armadas nuevas, y terminar con lo que hoy día tenemos, no estamos hablando con terminar físicamente, ni mucho menos como hacen caricaturas algunos, no de los integrantes actuales de la Fuerza Armada. No, sino que estamos por una construcción desde un punto de vista de las ideas, de los fines, de los objetivos y de la práctica que deben de tener estas nuevas Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es impensable la refundación de Chile con las mismas Fuerzas Armadas que tenemos hoy día, que son obedientes de la oligarquía, que tienen tratados políticos y militares que las unen o muchas veces inclusive la ponen bajo la dirección de potencias extranjeras como el imperialismo norteamericano. Nosotros tuvimos una experiencia del 73 en Chile, una experiencia dolorosa, amarga, ¿ah? Con centenares y miles de detenidos, desaparecidos, de muertos, de torturados, que hasta el día de hoy es una herida que sangra en nuestra sociedad. Tenemos la experiencia de Bolivia, donde no obstante Evo Morales, digamos, tener un proceso en desarrollo, buscando justicia social, buscando la integración, la construcción del país, las Fuerzas Armadas se quedaron al margen y no fueron cambiadas. Entonces, tan pronto estuvieron las condiciones, ellos dieron el golpe, ¿ya? Y ahí están, pues. Hoy día las Fuerzas Armadas con un gobierno títere pro-norteamericano. ¿Ya? O sea, el tema de las Fuerzas Armadas en nuestros países es muy importante. Todo proceso popular, democrático, necesita unas Fuerzas Armadas que estén comprometidos con el proceso. No unas Fuerzas Armadas que hayan sido amamantadas, criadas y desarrolladas de acuerdo a la ideología capitalista, de acuerdo a las órdenes de los oligarcas
y que tengan miles de hilos con el imperialismo, por ningún motivo. Muy bien, nos siguen llegando consultas. De hecho, Gustavo Osorio iba también a tocar el tema de Evo, de lo que pasó con las Fuerzas Armadas bolivianas que sacaron a Evo del poder. Pero ya algo no hablaste de eso. Quizás puede agregar algo. Y no, mira, decirte que eso habla y reafirma que las Fuerzas Armadas son, en cualquier situación, un pilar fundamental. ¿Ya? Y en el caso de Bolivia, al no ser tocado ese pilar, que era el pilar con el cual la oligarquía dio una cantidad de golpes y masacres a través en la historia de Bolivia, sin ser tocado, simplemente era cuestión de tiempo para que se creara una coyuntura, ciertas contradicciones, y esta saliera como se llama actuar. ¿Ya? Es, digamos, de primera importancia entonces que en un gobierno patriótico y popular las Fuerzas Armadas también tengan un carácter patriótico y popular, integrada a la vida, a la producción, a los intereses de la gente, como decían delante, de manera que no sea una Fuerza Armada al acecho y no sea una Fuerza Armada parasitaria que viva a expensa del Estado, como es hoy día, por ejemplo, en Chile. Pues las Fuerzas Armadas en Chile realmente uno podría decir viven casi lo que se podía pensar para el socialismo, ¿no? Porque tienen trabajo asegurado, ahí no hay cesantía, ingresan hasta que se jubilan, muy buena jubilación con perseguidora y todo, ¿no? Tienen hospitales, en fin, tienen una cantidad de cosas, vivienda asegurada, etcétera, etcétera, cuestión que no tiene el resto de la población. Vale decir, nosotros lo que queremos, en definitiva, ¿no? Que las Fuerzas Armadas estén a servicio de los trabajadores y el pueblo. De caso contrario tenemos lo de Bolivia, ¿no? Hay que cambiar las Fuerzas Armadas. Yo creo que un grave error que se cometió en Bolivia es no haber transformado a las Fuerzas Armadas bolivianas en unas Fuerzas Armadas realmente patrióticas, realmente antiimperialistas, democráticas y al servicio de la construcción de la nueva sociedad. Esa es una cuestión fundamental, esencial. Sin eso, todo lo que se haga puede ser flor de un día y despertar, digamos, en una amargura terrible como ha despertado al pueblo boliviano. Profe, ¿de qué manera, siguiendo con el tema, pueden vincularse las Fuerzas Armadas y de orden a la comunidad? Por ejemplo, vemos que en el ejército de la República Popular de Corea, ellos participan también de construcción de edificios, del desarrollo de la sociedad en general. Sabemos que las chilenas son parasitarias, que viven a costa de todos nosotros. Entonces, ¿qué manera directa o efectiva podríamos vincularlos a la comunidad? Mira, lo primero, como se llama, que las Fuerzas Armadas tienen que tener el respeto y el cariño del conjunto del pueblo. Y para esto tienen que estar participando en la producción. Las Fuerzas Armadas, con sus destacamentos, deben estar produciendo viviendas, deben estar produciendo infraestructura vial, etcétera, etcétera, ya en beneficio del pueblo y de la sociedad, ¿no? Codo a codo con los trabajadores, ¿no? No solamente participando en tal o cual evento de carácter puntual, cuando hay algún terremoto, algún tsunami, o para resguardarnos hoy día con la pandemia, que en realidad están resguardando, comillas, el orden, y con las ametralladoras como no van a combatir el coronavirus, ¿no? No están realmente, desde un punto de vista sanitario, jugando un papel. Por el contrario, hemos visto como hoy día inclusive el ministro Espina, propio como se llama Piñera, el 9 de este mes, ¿no? Y la CEP, la Corriente Estudiantil Popular, estudiantil popular, bien digo, ha denunciado, ¿no es cierto?, esta situación que ha sido planteada y refrendada por el gobierno para llevar la preparación premilitar a escuelas, a institutos, a liceos, en fin, a cualquier organismo de carácter educacional. Es decir, las Fuerzas Armadas deben de cumplir un papel desde la sociedad y con la sociedad, no al margen.
Esto no inhibe que las Fuerzas Armadas tengan un gran nivel de desarrollo tecnológico y científico. Por el contrario, pero en unidad con lo que es la nación. Las Fuerzas Armadas deben de estar siempre presentes en la vida nacional, porque siempre lo están. Lo que pasa es que siempre están al acecho en beneficio de unos pocos. Nosotros queremos que estén presentes cotidianamente en beneficio de los trabajadores, del pueblo, ¿no? En beneficio de la independencia, de la soberanía del país. Las Fuerzas Armadas deben de estar, por ejemplo, en un momento determinado, cuando renacionalicemos el cobre, cuando nacionalicemos el litio, ¿ya? Cuando la banca sea nacionalizada y los puertos y los aeropuertos, ¿ya? Renacionalicemos, por ejemplo, LAMTAM o LAM, que es una línea bandera, es una línea que debe ser de soberanía, ¿no? Ellas deberían de estar ahí, presente, para defender el carácter nacional y patriótico que deben tener estas empresas. ¿Ya? No pueden ser de otra manera. O sea, las Fuerzas Armadas no pueden decir nosotros no nos metemos en aquello. Porque si se meten, ojo, si se meten, y se metieron, por ejemplo, con el gobierno del compañero Salvador Allende, ¿no? En la medida que se nacionalizó el cobre, se estaba construyendo el área social, etcétera, etcétera, estas actuaron, ¿no? En beneficio del gran capital, fundamentalmente del capital oligárquico extranjero, ¿no? Lo cual es gravísimo, porque unas Fuerzas Armadas siempre deben de estar en beneficio de lo que son los intereses de la patria, del país, de quienes habitamos un territorio determinado, y no nunca de una potencia extranjera, ¿ya? Porque claramente hasta el día de hoy estamos soportando esta doble explotación, que es la explotación de la oligarquía imperialista y más encima la oligarquía criolla. O sea, es una cuestión que en algún momento también debe discutirse. Nosotros no queremos y no es posible un Chile nuevo con una Fuerza Armada al margen de la vida deportiva, cultural, productiva, etcétera. Debe estar involucrada desde un punto de vista político, ideológico y concreto, participando. No lo vemos de otra manera. Gisi, desde Alemania, te mandó un mensaje a través nuestro. Dice, desde Alemania, Frankfurt, mis profundos saludos al amigo, compañero y camarada Artés. Como por un tema de horario no puedo asistir presencialmente, quiero dejar algunas consultas. Y ella nos pregunta, profe, ¿cómo ve que la nueva ley de inteligencia le dé facultades a las Fuerzas Armadas para hacer labores de inteligencia interna y que por esta misma ley se suman a los dirigentes sociales y políticos nuevamente como el enemigo interno? Bueno, un saludo gigante a Gisi y a través de ella a todo nuestro trabajo, a toda la cédula, a todo lo que tenemos, digamos, trabajando en Frankfurt, Alemania en general, a todos los compañeros, digamos, que militan en el partido. Sabemos de su trabajo abnegado, de su trabajo constante y de calidad, ¿ya? En beneficio de lo que es la transformación de Chile, y por qué no decirlo también extensivo a los demás países donde los trabajadores tenemos que ser el centro. Un saludo fraterno muy grande para ella, ¿ya? Y para los compañeros allá. Bueno, es claro, compañero, ¿cómo se llama? Que eso da cuenta de que las Fuerzas Armadas en Chile todavía, ¿ya? Y de una manera impresionante, siguen existiendo exclusivamente para defender los intereses de los oligarcas, ¿no? Y sigue teniendo como objetivo, ¿no? Al pueblo, el enemigo interno, preparado para la lucha interna, para la lucha contra el propio pueblo, ¿no? Para todo lo que significa control de orden y seguridad, para todo lo que signifique mantener, digamos, el statu quo de lo que existe, de acuerdo a los intereses y a la demanda de los oligarcas. Es impresentable, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas, cuyo rol debiera ser la participación junto con los trabajadores y el pueblo en todas las cosas, en la construcción de la independencia, la soberanía, ese es su rol, ¿no? Hoy día se dediquen más bien a espiar al pueblo,
¿ah? O las leyes empiecen a darles facultades más de las que han tenido, porque siempre las han tenido, de hacerlo abiertamente, ¿no? De espiar a las organizaciones sociales, de estar tanteando hacia dónde va el movimiento obrero y popular, ¿ya? Para ver cómo mantienen en cierto redil, en cierto camisa de fuerza, ¿no? Al pueblo, al cual ellas se deben. Eso muestra más de la necesidad de la refundación que tenemos como país y de todas las instituciones, claramente la Fuerza Armada. No puede ser bajo ningún motivo que las Fuerzas Armadas cumplan un papel policial interno. No puede ser por ningún motivo que las Fuerzas Armadas vean al pueblo como su enemigo. Si de ahí nacen, muchos de los componentes incluso de las Fuerzas Armadas son de origen popular, ¿ya? Y no pueden, digamos, ver al pueblo como a quien hay que estarlo espiando, resguardando, impidiendo que se exprese y que defienda, digamos, o plantee una mejor calidad de vida, un cambio social, político en el país. Al contrario, debe acompañar esos cambios. Mira, Cristóbal de Maipú nos manda un interrogante. Profe, ¿qué mecanismos están a nuestro alcance para hacer justicia a décadas de abusos sistemáticos contra la población y la clase trabajadora, así como los estudiantes y con el pueblo mapuche? Mira, hoy día no tenemos un mecanismo concreto porque es un problema de poder. El poder es todo. Hoy día el poder está en manos de la oligarquía, ¿ya? Y cuando hablo de poder, no solamente hablo del gobierno. Tenemos los distintos órganos, el poder que existen hoy día en Chile, en esta república como burguesa, en esta república oligárquica, ¿no? Desde el Parlamento, Poder Judicial, gobierno, por cierto, pilar fundamental, las Fuerzas Armadas, ¿no? Obediente a los deseos y a los intereses de la clase dominante, que son los oligarcas, ¿ya? Y a su forma de pensar, que se extiende en los planos culturales, sociales en general. Nosotros hoy día desde ahí solamente podemos luchar para tratar de lograr ciertas reivindicaciones, ciertos logros dentro del marco de esto, pero sin superar lo que es este sistema, no podemos lograr nada que sea sustancioso. Claro, hoy día se trata de parar la mano a la represión que la está sufriendo los trabajadores y el pueblo, o los pueblos de Chile, como lo sufre, por ejemplo, el pueblo mapuche, particularmente, ¿ya? Como lo han sufrido los estudiantes, sino hace unos meses atrás teníamos levantamiento popular a partir del 18 de octubre para adelante, ¿no? Que todos sabemos que es lo que ha tenido tomado de los cabellos al señor presidente y a todo el gobierno, ¿no? Y que les impidió de una portarse como Bolsonaro, y que tuvieron que tomar algunas medidas, en fin, buscarle, porque, o si no, con pandemia y sin pandemia la gente estaríamos en la calle exactamente igual, ¿ya? Por lo tanto, no existe, estimado compañero, a mi entender, la posibilidad de algo sustancioso, ¿no? Para, que digamos, castigar o para reparar, ¿no? Todas estas décadas y décadas de unas Fuerzas Armadas que no tienen un carácter popular, sino que han estado al servicio de la reacción, ¿ya? Sí, hay que defender los derechos humanos, hay que luchar por los derechos sindicales, por las libertades públicas, en fin, etcétera, ¿ya? Eso es verdad, pero eso se puede convertir de repente en sal y agua cuando las Fuerzas Armadas salen con la bayoneta, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Gonzalo de Santiago Centro te envía muchos saludos y también te envía una consulta. Dice, Bien, Gonzalo. ¿cómo podríamos incorporar a los pueblos originarios en una refundación de las Fuerzas Armadas? Mira, yo creo que las nuevas Fuerzas Armadas, como decían delante, tienen que tener un carácter democrático, popular,
de una gran calidad, de mucha disciplina, una disciplina férrea, pero una disciplina junto a los trabajadores y al pueblo, una disciplina que esté comprometida, ¿ya? Porque, como también decíamos, ¿no? Hay que sacarse la cabeza esto que son neutrales. Hoy día no son neutrales, son disciplinadamente a favor de la oligarquía, ¿no? Entonces, claro, si representa a los pueblos de Chile, y uno de los pueblos o naciones importantes que habita el territorio chileno es el pueblo nación mapuche, ellos deben estar integrados a las Fuerzas Armadas y tiene que, por lo tanto, expresarse en sus distintos niveles de mando, ¿ya? Y en sus distintos niveles de toda la estructura militar, ¿no? Que hemos hablado en escalafón único, por lo tanto, totalmente tiene que llegar el momento que tengamos almirantes, etcétera, generales, coroneles, o como se llame en su momento, ¿ya? Que sean de origen de los pueblos originarios y de origen de los trabajadores y el pueblo. O sea, eso es una necesidad. Las nuevas Fuerzas Armadas no pueden ser vistas de esta manera. Y puede incluso que si la nueva constitución que plantee, digamos, un gobierno patriótico y popular, que exista la posibilidad de que existan inclusive formaciones militares, ¿no? Que tengan las características y un sello también particular, ¿no? De acuerdo a la zona que se den. Pero en general estamos por una Fuerza Armada unitaria, de carácter de un Estado unitario, ¿no? Que nos convoca a todos los pueblos, por lo tanto, debiera estar presente todos los pueblos porcentualmente o de acuerdo a sus calidades, ¿no? Dentro de lo que es las nuevas Fuerzas Armadas, no como hoy día, ¿no? No como hoy día, que nosotros no vemos a ningún oficial, alto oficial, ¿ya? Que tenga un apellido que represente a los pueblos originarios, a Aymara, Rapa Nui y Mapuche, por cierto. Mira, Gustavo nos pregunta, ¿en un gobierno patriótico se disolvería Carabineros debido a su largo historial de corrupción y represión? Mira, a ver, yo creo que de disolverse se van a disolver desde el punto de vista de su ideología, de su política, y eso va a afectar la estructura. O sea, no puede haber un desfase entre una cosa y otra. Entonces, claramente tienen que haber unas nuevas fuerzas policiales que no sé si se van a llamar carabineros o no, ¿ya? Que rompa con el pasado represivo de carabineros, ¿no? Que rompa con el carácter ¿cómo se llama?, prusiano que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que significa mirar, como decíamos en delante, al pueblo como su enemigo interno, ¿ya? Y pareciera ser que estamos más preparados para eso que para otras cosas, ¿ya? Pero claramente tiene que haber una refundación, tienen que haber unas nuevas Fuerzas Armadas y un nuevo cuerpo policial, de acuerdo a la nueva institucionalidad que podemos lograr cuando tengamos un gobierno patriótico, popular, de perspectiva socialista, ¿no? No puede ser la continuidad de lo que hoy día existe. Esto no está hablando de cómo se llama, de castigar o dejar fuera de todo a una cantidad de la tropa, de suboficiales y oficiales. Bueno, si existen algunos que tienen las manos manchadas con sangre popular, y eso es comprobable, bueno, seguramente no van a estar en las nuevas Fuerzas Armadas para empezar, ni en las nuevas fuerzas policiales, eso es claro, ¿no? Y la ideología y el pensamiento que va a estar instalado también va a ser nuevo. Por lo tanto, aquellos que no se sientan cómodos con aquello tampoco podrán estar. Porque, claro, o sea, no va a haber una Fuerza Armada ni policiales neutrales. Porque no existe eso, no lo son hoy día. Eso es un embuste que nos hacen creer a todos. Profe, en la historia de Chile, las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿alguna vez han estado junto al pueblo? Mira, han habido, a ver, toda institución es permeable, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era muy niño,
todavía haber leído algunas revistas en Carabineros que había, donde muchos carabineros escribían poesía, ensayos, cuentos, y algunos con un sentido social bastante fuerte. Y indicaba de estar hablando mucho antes del golpe, ¿no? Entonces, claro, hay eso, pero las Fuerzas Armadas y de orden fueron creadas para defender un status quo determinado. Es verdad que en el caso de Chile, la primera ejército que formó Higgins, en fin, en general, digamos, lo que nació allí, tenía un carácter mucho más popular y claro, era pueblo organizado, digamos, en forma distinta de lo que tenemos hoy día, ¿no? Hoy día es algo que está a servicio exclusivamente de la élite que está en el poder, sino que en su momento la independencia de cualquier manera está en contradicción porque nació en lucha contra el colonialista español, ¿ya? Con todo lo que podemos discutir nosotros, en fin, mucho decir que no fue eso tan avanzado, pero hay que ubicarlo en su contexto, en su época, y claro, digamos que uno tiene un reconocimiento que el nacimiento de esas Fuerzas Armadas en su momento tenía un carácter, digamos, más popular, ¿ya? Profe, ya que usted lo aludió, ¿qué opinión tiene sobre Bernardo Higgins y qué importancia tiene para el presente? Mire, compañero, nosotros debemos de siempre poner en su contexto y ver las realidades y los momentos históricos para que veamos el análisis de las personalidades. En primer lugar, es dañino, es contradictorio y contraproducente la lucha que se da a veces en forma artificiosa de contraponer y hacer, digamos, tomar posiciones que los carreristas, que los higuinistas, que los partidarios de Rodríguez, en fin, ¿ya? Es contradictorio ese periodo, es un periodo que hay que analizarlo claramente, pero en lo que respecta a Bernardo Higgins, él tuvo, en general, de acuerdo a su época y en ciertos momentos, una actitud claramente patriótica, ¿no? Inclusive en su vida personal hay una cantidad de hechos que hablan, ¿no es cierto?, que era una persona que no tenía una concepción racista, porque sus últimos hijos fueron inclusive de raza negra, son mulatos, ¿no es cierto?, en Perú. Su última compañera fue una persona de raza negra. Y también acá tuvo una pareja con la cual tuvo hijos, ¿no?, que era de origen mapuche, ¿ya? Y bueno, y su conducta en general fue una conducta que complicó a la oligarquía, que complicó inclusive al Vaticano. Hay que entender de que el Vaticano abre relaciones con Chile después de la salida de O'Higgins, ¿ya? Entonces, claramente nosotros debemos de ver con mucho respeto y como una propiedad, ¿ya?, y una fortaleza todos los luchadores por la independencia y la soberanía, con sus luces y sus sombras, ¿no? Pero nosotros no tenemos por qué tener una actitud negacionista de los aportes que ellos hicieron. Te cuento que llegan saludos desde Hualpén. Chaca nos está viendo desde Hualpén. Bien, llegan los compañeros Hualpén, un abrazo gigante. También Puente Alto, Viña del Mar, Valparaíso, Claro, la Quinta estos están un poquito más cerca, para ellos también. Claro. Y se me fue la pregunta, vos, profe. No, compañero. No, mira, está... Martín Bravo, le va a hacer honor a su apellido porque, buena pregunta. Profe, en el corto plazo, ¿cómo podemos hacer que llegue el mensaje popular y patriótico a la tropa y que éstas se subleven contra la oficialidad? Mira, lo primero, que la fuerza que queremos cambiar Chile, refundar Chile, tenemos que tener una política
que abarque toda la sociedad, todo su estamento. No podría ser que quienes pretendemos refundar Chile no tengamos una política frente a las Fuerzas Armadas. Nuestra política hoy día es una política de llamado, de exigencia, de una actitud patriótica, que la oficialidad y los suboficiales ya asuman aquello. Y es por eso que hemos planteado, para este periodo, incluso con la tarea de hoy día, antes de refundar Chile, ya la necesidad de que se instale o se ponga fin al escalafón único dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, la revolución, estimado compañero, no es un problema que se proclame, es un problema que se hace. Entonces, como es un problema que se hace, no es una cosa ni de frases incendiarias, ni de proclamas tiradas que digamos que de verdad estén fuera de un contexto determinado. Por lo tanto, en el actual periodo, nuestra política hacia las Fuerzas Armadas es que no sean usadas y que ellas mismas no permitan ser usadas por los intereses de la oligarquía. Sabemos que esa es una bandera. Sabemos cuál presa están las actuales Fuerzas Armadas de los intereses de la oligarquía y al servicio de ellas mismas están. ¿Ya? Por lo tanto, las transformaciones revolucionarias en Chile van a estar determinadas por la lucha política, ideológica, por la lucha huelguística, callejera, por las marchas, por las manifestaciones, por los levantamientos populares, por la discusión, por la ampliación de espacios o libertades públicas y democráticas. Y esto queremos llevarlo a todos lados. Por ejemplo, todos sabemos que las Fuerzas Armadas ocupan un papel y tienen voz política en el país. Eso es así. Y por lo tanto, los partidos políticos populares debemos de exigir en este instante, ¿no? En periodo, por ejemplo, de la campaña de plebiscito, que vayamos a los cuarteles, ¿por qué no?, a explicar las distintas posiciones que existen. ¿Ya? Claro, que vaya la UDI, que vaya RN, no es problema porque yo he estado siempre. ¿Ya? Pero que se escuche nuestra posición. Claro, eso es lo que tenemos que exigir. Todas las tácticas y las cosas a hacer obedecen a periodos determinados. En este periodo, nosotros sostenemos que hay que abrir, ¿no?, y sacar los candados que tienen a los actuales organismos militares presos, cautivos de una política reaccionaria. Ronnie, un fan destacado ya, ¿eh? El que comenta que hay en Facebook como fan destacado. Mira, Ronnie nos pregunta, profe, ¿usted estaría de acuerdo en su gobierno un servicio militar obligatorio? ¿Y usted con qué países tendría alianzas militares? Mira, lo primero que nosotros debemos entender que para tener un país soberano e independiente tenemos que tener unas Fuerzas Armadas que hagan respetar esa soberanía junto con el pueblo, claro está, y esa independencia. Tratados militares tendrían que ser con países en un plano de igualdad, de respeto mutuo, y que estén en consonancia con los intereses patrióticos y populares de Chile, ¿no? Jamás podemos participar, como es hoy día, en acuerdos militares, en tratados militares, que son para oprimir a los pueblos, para llevar, digamos, la represión a países, para invadir países, para dominar a otros. Nosotros debemos tener una clara vocación pacífica en cuanto a las relaciones internacionales, de no intervención en los asuntos internos de ningún país. ¿Ya? Que cada pueblo tiene el derecho, ¿no?, a darse el sistema social, político y económico que así lo estime el pueblo, sin injerencia extranjera imperialista de ningún tipo.
Por lo tanto, cualquier acuerdo debe ser respetando estos principios y colocando en el centro de todo la utilidad, en este caso para nosotros, ¿no? Desde un punto de vista técnico, qué sé yo, material, como para el otro. Es decir, tiene que ser de beneficio mutuo, ¿no? Y no de sometimiento de uno hacia otro. O sea, nosotros, y eso debemos aplicarlo con todo, con los amigos y con los enemigos. Es decir, con los amigos seguramente va a ser muy fácil, porque por eso son amigos, pero con los enemigos que lo tengan claro. No va a haber nada que nos saque de una política de principios en el tema de la soberanía, la independencia, de la paz, de la seguridad y de la no intervención en los asuntos internos de ningún país. Cada pueblo resuelve sus problemas de acuerdo a sus capacidades y sus contradicciones, y exigir que la mano imperialista no se haga presente en ningún lado. ¿Ya? Eso para nosotros es fundamental. Bueno, recordarle a todos nuestros amigos que estamos totalmente en directo. Bueno, esto queda grabado, pero si lo ven ahora, es totalmente en directo. Pueden enviar todos los mensajes. Recuerden que es conversación y ustedes se han dado cuenta que también estamos considerando sus preguntas, que son quienes realmente nos importan. Profe, mire, Clolet Rosas nos pregunta, ante la posibilidad de un golpe militar, ¿se podrían formar milicias populares con las cuales tener, aunque sea un mecanismo de defensa, durante el proceso de refundación de la patria, previo a la completa reorganización de las Fuerzas Armadas? Mira, el pueblo tiene todo el derecho, y además la obligación de defenderse y no dejarse masacrar. Saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, y crear sus organizaciones propias, llámense como se llamen, ¿no? Para defender la vida, ¿no? Y que cumplan las funciones que les corresponda cumplir. Es decir, el derecho a la rebelión, el derecho a defenderse, es un derecho que está consagrado inclusive hasta en la creación de las Naciones Unidas, ¿no? El derecho a la rebelión, el derecho frente a una dictadura, frente a un golpe militar. Claramente el pueblo no solamente tiene el derecho a organizarse y con los estamentos que éste estime o con la que estén en condiciones de dotarse, sino que tiene la obligación de hacerlo. O sea, aquí nadie puede pensar que uno puede entregarse con las manos abajo. Es verdad que en 1973, desgraciadamente, una concepción errada, ¿no?, sobre el papel de las Fuerzas Armadas llevó a que el pueblo enfrentara, digamos, ese momento sin una capacidad ideológica y política de entender lo que estaba pasando, porque no veía el carácter verdadero y al servicio de quién estaban las Fuerzas Armadas. Mira, precisamente frente a eso, RT Jan nos pregunta, ¿el gobierno de Lupe también se pretendía que las Fuerzas Armadas respetaran la institucionalidad? Y eso no pasó. Al final, una fracción de oficiales, en conjunto al imperio, lograron hegemonizar las Fuerzas Armadas y dar el golpe. Entonces, ¿qué es lo diferente que plantea UPA al respecto en comparación con la Unidad Popular? Bueno, lo diferente es que para nosotros tiene que haber una política del conjunto de las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno del compañero presidente Salvador Allende hubo una política de influenciar en algunos oficiales de las Fuerzas Armadas para ganarlo hacia posiciones democráticas, patrióticas y de acuerdo, digamos, al proceso que estaba en curso. Pero nosotros pensamos de que debe haber una refundación absoluta. Es impensable, ¿no es cierto?, que no tengamos en cuenta el carácter que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es una cuestión fundamental, es una cuestión básica, digamos, en la izquierda, ¿ya? En las fuerzas populares. Debemos de entender nosotros, definitivamente, de que el cambio se hace
y se defiende en la medida de que las instituciones armadas refundadas estén junto a los trabajadores y el pueblo. ¿Ya? Estas Fuerzas Armadas, como están, no van a estar junto a los trabajadores y el pueblo. Eso es claro. Y este proceso democratizador, multifacético, y en todos los espacios y ambientes que llevamos adelante, tienen que tocar a las Fuerzas Armadas necesariamente. Lo otro sería poner en peligro cualquier logro que se pueda alcanzar, como llevarnos hasta inclusive a la tragedia que fue en 1973, ¿no? O lo que pasó hoy día en Bolivia. Ahí vamos, compañeros. Sí, es que me está llegando una pregunta de Teno, séptima región. Entonces tardó en llegar, porque estamos desde la región metropolitana transmitiendo. Pero llegó. Mira, Raúl Mañi nos dice: hola, profe, ¿usted cree que es viable una guardia roja y un ejército rojo para poner en orden esta patria? Saludos desde Teno, séptima región del Maule, Leningrado. Bien, un abrazo grande a los compañeros. Mira, yo no sé si se le podrá llamar Guardia Roja, Ejército Rojo. Quizá le llamaremos con los nombres que sean necesarios, porque aquí lo que nos interesa es el contenido. Y claramente, la defensa nacional, ¿ya?, y la defensa de un proyecto debe estar en manos de todos los habitantes del país, fundamentalmente los trabajadores y los pueblos. No solamente en forma exclamativa, sino que de hecho. Entonces tiene que haber una organización, ¿no?, un tipo de estructura y participación de los trabajadores y pueblos de Chile, de la juventud, ya amplia en los asuntos militares. Es decir, la concepción que tenemos hoy día de ejército, de Fuerzas Armadas, cuartelarias y de la forma que las conocemos, no van a poder seguir existiendo. Entonces, claramente va a existir algo, no sé si cómo se va a llamar, si Guardia Roja, como se quiera, pero tiene que haber, ¿no es cierto?, la integración de las fuerzas vivas a la defensa y a la soberanía efectiva del país. Mira, Juan Pablo Soto nos pregunta, te dice: hola Eduardo, saludos desde Santiago Centro. Mi pregunta es: la prensa ha comentado que en Minneapolis, a raíz de las manifestaciones, se desmantelará la policía, dando lugar a un modelo comunitario de seguridad pública. ¿Qué se puede esperar de este modelo contradictorio contra la estructura capitalista que la envuelve? Sí, mira, yo creo que todas esas medidas, cualquier medida que sea, aunque sea que tenga un olor democrático, un olor más popular, debe ser sostenida y profundizada. Pero claramente es que si no va esto unido a un plan general de transformaciones globales, estructurales en el país, esto va a ser flor de un día. ¿Ah? Es para calmar un poco la rebelión, decir, mira, estamos haciendo algunos cambios, estamos cambiando algo para que no cambie nada. No, pero claramente eso no va a cambiar si tenemos el Pentágono, tenemos el carácter de las Fuerzas Armadas norteamericanas. O sea, no hay por dónde, ¿no es cierto?, como se llama, que la transformación particular de una comunidad o de una región, de una ciudad, en fin, en Estados Unidos vaya a cambiar a lo demás, se extienda al conjunto de la sociedad. Claro, no se puede menospreciar. Todo paso adelante debe, como se llama, es consecuencia de la lucha y debe ser sostenido por nosotros, porque es un triunfo, es un aspecto, ¿no? Muchos países, incluso la policía, tiene sindicatos que defienden sus derechos. Nosotros vemos policías a veces en Francia, hemos visto también en los propios Estados Unidos, que dejan sus armas en el suelo y aplauden a los manifestantes. Pocos ejemplos, ¿no? Pero son ejemplos válidos y que deben ser también tomados en cuenta y aplaudidos por nosotros. Así como también tuvimos nosotros 73, una parte pequeña, claro está,
de marinos, de soldados y de aviadores que se opusieron al golpe y que lo pasaron muy mal. Muchos de ellos fueron asesinados, ¿ya? Y muchos estuvieron presos, torturados, ¿no? Incluso hoy día tienen una organización todavía de militares, como se llama, antigolpistas, ¿ya? Es decir, sí, esos ejemplos son muy buenos y son valiosísimos, ¿no? Pero no van a cambiar el contexto general, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En Estados Unidos no va a cambiar las fuerzas policiales en general, ni el FBI, ni nada, ¿ya? Por algún cambio local en algún espacio. Nicolás Gallardo también nos pregunta, te dice, profe, de ser elegido UPA democráticamente en tiempos actuales, ¿cuál sería la reacción esperada por los yanquis? ¿Cuál sería el protocolo para evitar un boicot económico como lo ha sufrido la UP y finalmente una traición completa a las Fuerzas Armadas? Mira, lo primero que nosotros debemos de hacer, entender de que claramente el imperialismo y la oligarquía se va a oponer y va a hacer todo lo posible para que en primer lugar no lleguemos como Unión Patriótica, como una, ¿cómo se llama?, fuerza popular, democrática, antiimperialista al gobierno, ¿ya? Y si llegáramos, cuando en el momento que llegamos al gobierno, va a hacer lo posible para que eso sea lo más de corta vida, ¿ya? Que no duremos nada en el gobierno. Y va a ser una cantidad de trampas, provocaciones, actitudes de golpe, va a financiar elementos contrarrevolucionarios, antipatrióticos, antipopulares, ¿ya? Como lo hizo en el 73, antes del 73, como lo hace hoy día en Venezuela, o lo puede hacer en distintos lados. Eso debemos estar conscientes. La única manera que tenemos nosotros de impedir que eso tenga un efecto demoledor es la capacidad de movilización de millones de trabajadores y de los pueblos de Chile. Esa fuerza mayoritaria no debe solamente estar expresada en un voto, debe estar en la capacidad de paralizar la producción o aumentar la producción si fuera necesario en un momento determinado, de salir masivamente a la calle, ocupar espacios determinados. Es decir, si nosotros nos quedamos nada más que en una cosa, en el voto, en un lápiz y un papel, en el voto nada más, en ese preciso momento está todo condenado al fracaso. Lo fundamental que debe ser que debe abrir un espacio a más amplia participación, de tal manera que incluso las Fuerzas Armadas, por muy parcializadas que siempre han estado al servicio de la oligarquía y del imperialismo, se vean, por un lado, comprimidas, ¿no?, dentro de un Chile en que la población mayoritariamente tome una opción, de tal forma de que incluso ayudar a que los elementos no corruptos, los elementos más patriotas, sanos, que existen en las actuales Fuerzas Armadas, den un paso junto a los trabajadores y al pueblo. Pero ese es un tema que tenemos que hacerlo con una cosa maciza, porque los elementos sanos, democráticos y todo, inclusive a lo mejor que en un momento podrían jugar un papel fundamental dentro de las Fuerzas Armadas, no lo van a lograr hacer si tenemos una debilidad absoluta, ¿no? Si no tenemos capacidad de decir, mira, aquí paralizamos todo el país, o tenemos la capacidad incluso de redoblar la producción, porque tenemos este espíritu para llevar adelante las transformaciones, porque somos dueños de un proceso determinado, porque el poblador, el campesino, el trabajador, el intelectual, el profesor, etcétera, el médico, los trabajadores de la salud, todos nos sentimos dueños de algo, y de tal manera que expresamos todas las fuerzas, no solamente en el momento de la elección. Entonces, básicamente, está en la identidad que debe tener, ¿cierto?, el gobierno patriótico popular con la gran mayoría de los trabajadores y de los pueblos y naciones de Chile. Mira, Gonza Medel te saluda desde La Floresta, Uruguay.
Ah, qué bueno compañero de Uruguay. Un abrazo para ustedes. Y te envío una pregunta también. Bien, bien, vamos. Dice, profe, ¿con qué método o herramientas puntuales se podría realizar esa refundación de las Fuerzas Armadas con el carácter que ya mencionó anteriormente? Mira, todas las organizaciones tienen una frase y un discurso y una práctica a veces, digamos, dentro del Estado capitalista, que no es consecuente con la frase. Una de las cosas que sostienen las Fuerzas Armadas, que son patriotas, y el concepto de patriota debemos nosotros de trabajarlo en la dirección que corresponde y no en un patriotismo de cartón falso como es hoy día. Porque debemos de entender qué es ser patriota hoy día en Chile. ¿Qué significa ser patriota? ¿Qué es lo que la gran patria de todas las naciones y pueblos que constituyen Chile? ¿Ya? O sea, ese es un problema que debemos tratarlo a nivel del debate ideológico y político. Y claramente tenemos que tener la capacidad de que estas Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, sean permeables a estas ideas. Ahora bien, nosotros insistimos en que no es tarea fácil sin la presencia maciza de los trabajadores y el pueblo organizado, ¿no? Y esto va a tener expresiones de las más diversas, ¿ya? Va a haber resistencia seguramente en los sectores oligarcas. Y esa resistencia podrán crear más disturbios, más daño, ¿ya?, a un proceso popular, o menos daño, menos disturbio, en la medida también que la fortaleza y la dirección única del proceso tenga el respaldo de las grandes mayorías. Nosotros insistimos en eso. No hay una receta, ¿no es cierto?, que nosotros digamos, mira, vamos a hacer tal o cual cosa para terminar con estas Fuerzas Armadas que tienen un carácter determinado del punto de vista del debate, del punto de vista de la propuesta. No, tiene que estar esto respaldado, ¿ya? Para terminar el carácter que tienen estas Fuerzas Armadas y transformar y refundar, tiene que estar respaldado por una fuerza material que es la fuerza de las naciones y pueblos de Chile, de los trabajadores, de los campesinos, de los intelectuales, en fin. Sin esa fuerza colocada en el centro, no es posible, ¿no es cierto?, derrotar este carácter proimperialista y oligárquico y al servicio de quien están y han estado las Fuerzas Armadas. Le recordamos a toda nuestra gente que pueden enviar sus preguntas. No hemos pasado del tiempo normal. Y eso está bien porque tenemos muchas preguntas, está llegando varias inquietudes y nosotros estamos para el pueblo, por lo tanto, si el pueblo quiere que sigamos, seguimos. Profe, Marcelo Navarro te manda un mensaje, una pregunta, dice, buenas noches, profe. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre el rol de Marmaduke Grove en las Fuerzas Armadas. Mira, yo creo que él jugó un papel progresista, ¿no? Hay que entender de que la República de los 12 días, la República Socialista de los 12 días, quien encabezó, es un hito, un hecho, que demuestra, ¿no es cierto?, que en la medida de que ciertas ideas progresistas calan en la cabeza de algunos sectores de la Fuerza Armada, puede ser eso beneficioso para los trabajadores y el pueblo. Hay que entender que la Fuerza Aérea en Chile, por su carácter tecnológico, en fin, científico, exigía una cierta separación de las concepciones más arcaicas, más reaccionarias y más tradicionalistas que tenía el ejército y fundamentalmente la marina. Y es por eso que le tocó a la aviación jugar un papel más progresista. Y claro, entonces Manuel Grover jugó ese papel y hay que entender, digamos, de que
eh, era, digamos, una apuesta que nos estuvo acompañada, por cierto, porque no estaba en sintonía con el conjunto del movimiento popular que todavía era muy débil en Chile, ¿no? Para poder haber llegado a mejor éxito y haber instalado un gobierno de carácter, si no socialista, por lo menos de una cierta independencia, soberanía y de transformaciones sociales, ¿no? Y pues claro, fue poco la duración, pero es un dato interesante a tenerlo en cuenta. A él, por cierto, así como tenemos en cuenta nosotros a distintos generales, como el general Prat, en fin, que era de cómo se llama el ejército en su momento, que se opuso también al golpe, ¿no? Y, y esto demuestra que aún con todo lo que tengan controlado, es posible, ¿no es cierto?, que existan sectores, y de hecho existen, individuos, sectores que pueden tener una posición beneficiosa para los cambios. El problema está que ellos no se pueden pegar un salto en el aire, ellos tienen que tener un pueblo organizado, movilizado, con capacidad. Y desgraciadamente, en el tiempo de Grover, más allá de los areneros que participaron en apoyo, digamos, al gobierno, y uno que otro por acá, no había claridad, compañero, ¿ya? Ni había capacidades de acompañar. Entonces nuestra apuesta va en esa dirección, ¿no? Y quiero recordar un hecho nomás. Por ejemplo, hubo una discusión muy fuerte la vez pasada respecto al cambio de nombre del aeropuerto Teniente Merino, ¿cómo se llama? Arturo Merino Benítez. Arturo Merino. De hecho, justo venía esa pregunta, profe, ¿ves? Se me adelanta. Arturo Merino Benítez, ¿ya? Y fue una discusión fuerte que salió, ¿no? Y la verdad las cosas que obedecía más bien a la ignorancia de quienes querían levantarla. Porque ese nombre que tiene actualmente el aeropuerto, que era el aeropuerto Pudahuel, fue aprobado e instalado por el compañero Salvador Allende en el gobierno del compañero Allende, ¿ya? Y fue instalado justamente porque este aviador fue un hombre de ideas socialistas que estuvo junto con Allende y trabajando al interior, desde adentro y desde afuera de la propia FACH, dando todo el apoyo, incluso en sus candidaturas anteriores, ¿ya? Entonces, a veces no hay que tener una actitud absolutamente cerrada. No debemos de olvidar nosotros que, por ejemplo, Chávez es un hombre que salió de las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿ya? Y que desde ahí, ¿no es cierto?, instaló todo un proceso que podemos discutir, que podemos analizar, pero que ha significado hoy día que estén luchando por sostener un país independiente, soberano, con transformaciones sociales, hoy día como es Venezuela, ¿no? Es decir, en las Fuerzas Armadas, por muy controladas que estén, ¿ya?, por muy monitoreadas que estén, existe, ¿no?, sectores, personas, individuos que son susceptibles a que asuman una posición junto a las mayorías cuando estas mayorías están organizadas y movilizadas. Y ahí ellos juegan un papel realmente grande, enorme. Pero cuando no tenemos esa espalda, como pasó en el tiempo de Grover, desgraciadamente duró eso, 12 días la República Socialista en Chile. Seguimos recordando a todos nuestros amigos que pueden enviar preguntas, nos queda tiempo. Le tengo acá una consulta, profe. Hoy queda el amargor por el aparente barrido bajo el tapete de los miles de millones que las Fuerzas Armadas y Carabineros han robado para beneficio principalmente de su élite. ¿Qué pasará con eso? ¿Y cómo damos un cierre justo a esto? Mira, yo creo, compañeros, de que es condición de toda institucionalidad dentro del Estado capitalista la corrupción. Llámese Poder Judicial, llámese Fuerza Armada,
ya sea el Ministerio A, B, C, D, los parlamentarios, qué sé yo, que legislan de acuerdo a órdenes de empresas, de empresarios, en fin, es una cosa propia del sistema capitalista. Entonces, no vamos a terminar nosotros con los actos de corrupción en las Fuerzas Armadas en tanto estas estén en el formato y al servicio del capitalismo. Esta es una cuestión que hay que tenerlo en cuenta, es consustancial al capitalismo. La corrupción es parte. Es imposible imaginarse, ¿no es cierto?, el desarrollo de un capitalismo sin corrupción, que algunas veces más sutil, otras veces más descarada, que se expresa de una manera u otra. Bueno, en el caso de Chile, ha demostrado una vez más, ¿no es cierto?, incluso, cosas que son muy graves, dentro del propio sistema imperante, el gran poder que tienen los institutos militares y policiales. Ya porque, de cualquier manera, tapan, ¿no es cierto?, los actos de corrupción, los montajes, en fin, todo lo que sea, y el Estado los trata con guante blanco y no va al fondo, ¿ya? Yo creo que debe de haber muchos también miembros, jóvenes, oficiales, suboficiales fundamentalmente, etcétera, muy avergonzados con estos actos. Pero la corrupción es propio del sistema, ¿ya? Y ahora, ¿qué manera de que puedan, digamos, devolver aquello? Sí, claro, pueden haber juicios, pueden haber esto, pueden haber otro, incluso algunos podrían irse detenidos, perder, como se llama, su permanencia en las Fuerzas Armadas, lo cual todo eso sería justo, ¿eh? Porque de cualquier manera la corrupción hay que combatirla frontalmente, ¿no? Pero no va a terminar la corrupción, digamos, bajo ningún punto de vista, mientras estemos en un sistema neoliberal, en un sistema en que la oligarquía es dueña de todo, porque para mantener el poder necesita la corrupción. Mira, Leo Ramos nos dice, en materia de energía, que es algo fundamental para la soberanía de los pueblos y también relacionado con la capacidad de las Fuerzas Armadas a nivel de tecnología y defensa, ¿qué opinión tiene respecto a generar un plan de energía nuclear? Saludos desde San Antonio. Saludos a los compañeros San Antonio, heroico San Antonio, ¿ya? Mira, nosotros en un país en manos de los trabajadores y el pueblo, debemos echar mano a toda la ciencia y la tecnología y a todas las energías que, cumpliendo estándares determinados de seguridad, ya de acuerdo a cómo se llaman las necesidades, de no afectación de lo que es el medio ambiente, la vida humana fundamentalmente, ya deben ser colocadas en beneficio nuestro, ¿no? La energía nuclear, como cualquier energía, no es mala ni es buena. El problema siempre está, cuando esta no es usada adecuadamente, cuando las empresas, ¿no es cierto?, como pasó ¿cómo se llama?, en Japón, para ahorrarse, ¿cómo se llama?, algunos dineros, construyen sus plantas cerca del mar, ¿ya? Y no en otros lugares más seguros. O sea, aquí hay un problema, o como pasó en Chernobyl, en la ex Unión Soviética, ¿no es cierto?, cuando ya la burocracia no estaba colocando las lucas que correspondía a lo que es, como se llama, la mantención, la modernización de las plantas, porque todo tiene una época, un momento para fenecer, para terminar su utilidad, entonces puede crear problemas. Pero si tenemos un Estado responsable que realmente aplica los mejores estándares, digamos, de seguridad, ¿ya?, por encima inclusive de los estándares, no solamente va a ser necesario, sino que va a ser muy bueno usar la energía nuclear. Si el problema está
en que si esta queda en manos de unos cuantos comerciantes que empiezan a ahorrar en distintas áreas, que al final hace peligrosa el propio desarrollo de lo que es esta energía. Con ella nosotros podríamos alcanzar grandes niveles de electrificación, de bajar, digamos, los costos, ¿cómo se llama? La contaminación, por cierto, podría también a niveles muy bajos. En fin, sería un gran avance, ¿no? Desde todo punto de vista. Profe, todos sabemos, mira, esta pregunta la envió Ronnie, dice, profe, todos sabemos que los uniformados, o la mayoría de ellos, viven en casas fiscales, en comunidades apartadas de la sociedad. ¿Usted mantendría estos beneficios? ¿Seguirán existiendo los hospitales navales, militares, de la Fuerza Aérea, etcétera, en su gobierno, profe? Mira, lo primero que... A ver, había consigna cuando estábamos en el tema de no más AFP, que decía que los militares perdieran ¿cómo se llama?, su sistema previsional y que estuvieran igual que el resto de los trabajadores. La verdad que lo que nosotros no queremos que nadie esté como estamos los trabajadores. Queremos, digamos, concretamente, que no existan la AFP y que exista un macizo y buen sistema de jubilación como corresponde para todos los trabajadores del pueblo. Que no solamente lo tengan, por lo tanto, las Fuerzas Armadas y de orden. Estamos, por cierto, porque todos tengamos derecho a la vivienda y a buenas y dignas viviendas, incluso sin costo para quien las habita. ¿Por qué no? Si es un derecho. No debería estar eso determinado por el mercado. Igual cosa en la salud, en la educación. Entonces, claramente, se trata de que estas regalías que aparecen hoy día que tienen las Fuerzas Armadas, la tenga todo el pueblo. Y que las Fuerzas Armadas no vivan aparte del pueblo y por encima del pueblo, ¿ya? Sino que por el contrario, estén integradas, incluso desde un punto de vista de a dónde vivan. Es muy interesante la pregunta, porque cuando tú haces vivir en verdaderos, qué sé yo, lugares apartados, ¿ya? Verdaderos guetos, pero elegantes, claro, ¿ya? Y no están en contacto directo con con el resto de la población, se deforma la visión que se tiene de la sociedad. Entonces, nosotros nos imaginamos que un militar debe vivir al lado de un obrero, al lado de un profesor, al lado de un médico, en el departamento al lado, en la casa vecina, ¿no? Y no en viviendas exclusivas donde se vive una vida solamente para el uniformado, es una vida separada del resto de la sociedad. Entonces tienen la incapacidad de comprender lo que sucede en la sociedad, ¿ya? Y es por eso que no se ven como fuerzas realmente integradas al desarrollo del país, inclusive a la defensa del país, sino que más bien se ven como por encima del país y por encima del pueblo, ¿ya? Nosotros no estamos, digamos, por rebajar ni sueldos ni esto. Nosotros lo que estamos, digamos, porque subir los sueldos de los trabajadores y el pueblo, y porque definitivamente una cantidad de beneficios que hoy día tienen las Fuerzas Armadas, lo tengamos el resto de los trabajadores y el pueblo, ¿no? Esa es nuestra posición, y que los beneficios tampoco no sean, como es hoy día, distintos entre la suboficialidad y la oficialidad. Si los beneficios deberían ser parejos también, con una condición mínima, que a igual trabajo, igual sueldo. Profe, le cuento que estamos casi finalizando, pero como siempre, hemos estado más de 85 minutos al aire, ¿eh? Ya pasamos la hora.
Sí, y con creces. Pero, profe, queremos también que nos dé un mensaje. Obviamente está invitado para el próximo miércoles, si usted quiere, a participar también en nuestro informativo del Remolino Popular. Bien, mis compañeros, mira, lo primero, agradecer a todos los compañeros que han estado en contacto, las preguntas que hacen. Comprenderán los compañeros que las limitaciones que se tiene, digamos, al contestar, parten, digamos, de que estos espacios son para discutir temas políticos, ideológicos, y claro, no podemos meternos a dar recetas, ni mucho menos, sobre cosas concretas, específicas, ¿ya? Porque, uno, porque no corresponde a la realidad, y dos, porque el espacio no es para aquello. Entonces, en primer lugar, plantear la limitación que tiene también el debate a veces, y que más de algún compañero a lo mejor quiere, como se llama, expresiones mucho más específicas, concretas, ¿no? Y por otro lado, señalarles claramente que el tema militar es un tema de primer orden en cualquier sociedad. En definitiva, el que tiene la fuerza impone los sistemas, y la fuerza de las armas debe estar siempre en consonancia con los intereses del país, con los intereses de los trabajadores, de los pueblos, de las naciones, que somos la más amplia mayoría, ¿no? Es por eso que hablamos de un sistema democrático en que las amplias mayorías y sus intereses y su propuesta de sociedad estén en el centro, no como hoy día, que de cualquier manera es una oligarquía, que es un puñadito, ¿no es cierto?, que nos impone una forma de pensar al resto, una forma de actuar y de vivir. Entonces, claramente, nosotros debemos de entender que no basta, y esto hay que tenerlo claro, de cara a lo que es el plebiscito, que a lo mejor lo quieren correr, inclusive hasta borrar del mapa, porque están aprovechando la pandemia para impedir la expresión popular el 25 de octubre, por ejemplo. Claramente el plebiscito del 25 de octubre no va a tener ninguna importancia si solamente se queda en los marcos de el voto. El voto es importante y hay que dar una paliza, hemos dicho, ¿ya? El apruebo tiene que ser por paliza, pero además es importante la movilización, la organización, ¿ya? Que se extienda y que se sienta, que se huela, que se palpe, que se mastique lo que es, digamos, el pueblo que ha tomado conciencia y que va tomando en sus manos las transformaciones, ¿ya? Eso es fundamental, ¿no? Toda política está basada en la fuerza, ¿no? Y las instituciones militares, para que respeten o se les sea más difícil la represión sobre los trabajadores y el pueblo a un costo distinto, está en la capacidad de organización en una dirección clara, única, o unitaria al menos, hemos dicho, ¿no es cierto?, que tengamos para enfrentar a la oligarquía, ¿no? Ahí vamos a ser exitosos. Si no, fragmentados, divididos, ya poniendo el acento nada más que en la institucionalidad y no en la organización de base y no en el pueblo movilizado, no vamos a poder lograr grandes avances, apenas algunas cosas, modificaciones cosméticas que las vamos a perder a la vuelta de la esquina. Adelante, compañeros, a cuidar la salud, a cuidar la familia, a exigir nuestros derechos y a tener la frente en alto, que al final vamos a vencer, sin lugar a dudas. Ya volverán nuevamente 18 de octubre, que estaremos orgullosos con el puño en alto en todas las calles de Chile. Siempre es grato, Eduardo, escuchar tu análisis certero, y más que certero, científico. Así que queremos saludar a la gran cantidad de gente que nos ha estado viendo. Saludar a Gabriel, a Clolet, a Ronnie, Mario Guevara, Juan Pablo, Eduardo, Mario Fajardo también. Mario, mira, a través tuyo, a todos los trabajadores de la salud, compañeros, un abrazo fraterno, fuerte, mucho apoyo. Joaquín Rubio también de la quinta región, Raúl Mañi de la séptima, Leo Ramos, Marco.
mucha gente. Así que si lo omití es por tiempo, pero están aquí escritos y esperamos verlo el próximo miércoles también a todos y también al profe. Lo comprometemos entonces, profe. Ahí estamos, pues, compañeros. ¿Ya? Un abrazo gigante para todos y para todas. Un saludo a todos. Muchas gracias por la sintonía y estamos en contacto.